Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Sin más, Luis. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Vicente, y buenas tardes a todos. Yo, antes de empezar, hablábamos de Rafael Nadal y ahora casualmente he visto que las botellas de agua me las han puesto como en diagonal, como antes de estar poniendo. Entonces digo esto porque el cerdo ibérico pertenece a una categoría que hemos establecido los españoles de cosas que tenemos únicas. Rafael Nadal, el Museo del Prado, el cerdo ibérico y pocas cosas más. A todo el mundo se le calienta la boca hablando de lo excepcional que es el cerdo ibérico y tal. Bueno, yo, básicamente, de manera muy esquemática, voy a intentar explicar por qué el cerdo ibérico es único, es muy diferente al resto de las poblaciones porcinas, porque a pesar de su excepcionalidad ha sufrido varias crisis graves y especialmente los efectos genéticos de esas crisis. Y lo voy a hacer, como decía Juan Vicente, un poco al hilo de lo que fue la historia del Tesón del Encinar, que jugó, como ha dicho Juan Vicente, un papel importante en la conservación del ibérico, en su recuperación y luego, después, en la obtención de conocimientos sobre esta raza, ¿no? Pero bueno, para empezar, había puesto una diapositiva que de alguna manera, como hay fotos muy antiguas y fotos relativamente recientes, pues nos da una idea de lo extenso, de lo largo de la trayectoria del Tesón, y están también pues, su fundador, que fue Miguel Odriozola, y el primer responsable de la finca, que fue Jaime Sesor. Entonces, bueno, las historias hay que cogerlas a veces desde el principio y yo parto muy rápidamente de lo que es mi forma de entender lo que es el origen y la domesticación de las poblaciones porcinas.
Bueno, ya prácticamente todo el mundo sabe, o si no lo sabe, pues es muy fácil de decir. El género sus aparece evolutivamente hace 4 millones de años en la zona de Indonesia y Java. Y un hecho relevante es que hace 1 millón de años aproximadamente, pues se establece una diferenciación entre lo que son linajes asiáticos y linajes, vamos a llamarlos, occidentales o europeos. Y esos linajes permanecieron aislados hasta hace aproximadamente 3 siglos, 2 siglos y pico, en que, de alguna manera, se reunieron en algunas zonas. Y es interesante también tener en cuenta que a este aislamiento genético de estas poblaciones fue unido un aislamiento, de alguna manera, cultural en cuanto a los sistemas de producción. O sea, los cerdos asiáticos eran animales criados, o sea, que vivían en el entorno de los propios campesinos y, por lo tanto, podían alimentarse de sus productos agrícolas, o residuos, etc. Y, de hecho, en la cultura, especialmente china, el año del cerdo es uno de los 12 años y es un emblema de la prosperidad. He puesto ahí el símbolo del último año chino que hubo, que es que, bueno, digamos, el cerdo es el no va más, si uno es rico es porque tiene muchos cerdos o porque ha hecho el dinero con los cerdos. Y en Occidente, la historia fue un poco distinta. Bueno, los linajes europeos no pasan los linajes estos occidentales domesticados no llegan a pasar de Turquía, de Anatolia, y se supone, porque la domesticación es un proceso no único, sino múltiple, en momentos sucesivos y en diferentes territorios, ahí hay una especie de nueva domesticación a partir de jabalíes europeos ya, y la contribución de esta domesticación inicial genética es relativamente pequeña. Bueno, entonces, ya en la época, digamos, en lo que hablaba de la producción en Europa, no es un animal que esté integrado en las granjas, que viva en un entorno de los pueblos, de tal, sino que es un animal que está confinado a los bosques. Es decir, que su existencia depende fundamentalmente de los recursos de los bosques, hierba, tubérculos, bellotas, ayucos, etc. Y eso es común a todas las poblaciones del norte y del sur de Europa, lógicamente con las diferencias, múltiples diferencias de ecología, de tipo de arbolado, de muchas que luego pues, tendrán que ver con las diferencias entre cerdos de nuestra zona. Bueno, la cuestión es, como decía antes, pues ya a partir de 1700, primero como resultado de la colonización inglesa, tanto en Suecia como en Gran Bretaña, primero empieza a haber importación de animales asiáticos como animales de fantasía, porque eran muy diferentes, pero luego se entiende que esos animales son útiles. ¿Por qué? Porque el tipo de cerdo europeo, que pues era prácticamente como un jabalí un poco mejorado, es decir, y desde el punto de vista productivo, pues era un animal de crecimiento muy tardío, que no engrasaba. Tardaba en engrasar cuando, realmente en toda esa época, la carne de cerdo era importante, pero fundamentalmente el cerdo valía como un depósito de energía, valía por su acumulación de grasa en forma de tecido, etc. Entonces recurren al cruzamiento con algunas de estas razas chinas, que es lo que tengo ahí representado arriba, y obtienen tipos de cerdos con un crecimiento más precoz, más temprano. Por precocidad entiendo madurez fisiológica. Empiezan a poner grasa antes que las antiguas, que las razas primitivas. Y ya de esas razas proceden, de esas poblaciones, de ese primer cruce, proceden pues, la mayor parte de las razas actuales. Ahí tengo una foto de un cerdo importado de Inglaterra, precisamente por Venezuela, en 1930 y tantos, y corresponde prácticamente a este tipo de animal. ¿No? Tiene poco que ver con un largo anterior. ¿Por qué? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, ahí me parece que pone primero, pues es segunda. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya las grasas importan menos, hay una serie de recomendaciones sanitarias que las desaconsejan, y bueno, pues se busca
animales otra vez más magros, pero sobre todo que sean más eficientes en términos de conformación y en términos de índice de conversión. Y ahí ya surge, bueno, pues el interés en poner en marcha ya programas de selección con los conocimientos que ya en los años 40 se habían desarrollado para obtener este tipo de animal. De manera que la combinación de cruces entre asiáticos y europeos y selección da un tipo de animal que podríamos llamar, cuando se refiere a las razas universales, razas globales, que están difundidas por todo el mundo y que todas ellas tienen en torno al 30% de alegos, perdona Juan Vicente, de origen chino. Bueno, entonces el cerdo ibérico no tiene nada que ver con esto. El cerdo ibérico lo hemos dejado entre una de las imágenes que ponía era de la Colegiata de León, donde viene ese calendario que hay medieval, que se ve una imagen de la montanera. Bueno, pues el cerdo ibérico hasta los años 60 es prácticamente lo mismo que eso. Lo que llama Venezuela una población sin artificios, de primer grado en cuanto a la artificialidad. Bueno, entonces, nosotros una parte del trabajo que hemos hecho es verificar, en primer lugar, que no había, que en el ibérico no hay alegos chinos. Bueno, lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho más gente a nivel de distintos métodos. Y bueno, hay un poco en las imágenes, por no extenderme, lo que se ve es que ni a nivel del genoma mitocondrial ni del genoma autosómico, el cerdo ibérico, está ahí el torriscal, el ibérico normal, está el jabalí también, y está en raza china y está duro, pues lo que es rojo es que es ibérico, es europeo sin nada de chino, chino es chino y el duro que es una mezcla de los dos. Si no todo da exactos, porque cuando se hacen las cosas de verdad, nada sale exacto. Cada cosa estadísticamente tiene un margen de error. Y ese margen de error, bueno, es lo que te da. La otra cuestión es que en el cerdo ibérico no ha habido selección convencional. Hasta hace muy poco no ha habido programas de selección. Primero, si podemos llamar un programa de selección, fue el que luego hablaremos del torriscal. Y entonces, ¿cómo se ha seleccionado? ¿Cómo se ha llegado ahí? Pues básicamente por adaptación al entorno de ese bosque, que en el caso español o portugués era el entorno de la dehesa. Que, bueno, en el siglo, en el medievo y en la época del Renacimiento ocupaba una extensión mucho mayor que la que ocupa actualmente. Entonces, la adaptación a la dehesa supone no solo adaptarse a un bosque, sino adaptarse a un tipo de bosque con una enorme variación estacional. O sea, los recursos que aporta la dehesa en verano no tienen nada que ver con los que aporta en primavera, con los que aporta en otoño y el principio de invierno. Por lo tanto, tiene que ser un animal adaptado a cambios de niveles de nutrición tremendo. Y esto fomenta de manera fuertísima un tipo de animal con un balance energético desequilibrado a la acumulación de grasa. Bueno, a mí me gusta poner, y Carlos de Blas que está ahí, lo ha visto ya alguna vez, me temo, un cuadro de Murillo que está en el Museo del Prado. Y es una colección de cuadros de Murillo que se basa en la parábola del hijo pródigo. Si recordáis, en la parábola del hijo pródigo, pues el hijo pródigo se porta muy mal, es un golfo, es un tal, pues el padre le dice, vete de casa, tal. Y bueno, pues el hombre, con mayor caída en desgracia, pues se ve obligado a ser portero. Y ahí en ese cuadro aparece con unos cerdos, que es lo que me interesa a mí de toda la historia. Bueno, pues esos cerdos, el cuadro está pintado en 1602, me parece, pues son muy parecidos a ese animal, que es un cerdo guavierba. Podría haber puesto otro negro lampiño, pero vamos, uno barre para la casa. Eso no quiere decir que los cerdos en el siglo XVI eran muy parecidos, los cerdos ibéricos muy parecidos a los de ahora. Y, bueno, la otra cosa que quería decir, que explica el papel tan importante de la dehesa, en que no hubiera artificio en la selección, se debe al tipo de estructura que tenía el cerdo ibérico entonces, que eran muchas ganaderías aisladas, con lo cual ningún grupo de ganaderos juega un papel dominante, o sea, que decida qué tipo de animal se va a obtener. O sea, no es como antes hemos visto de porque no lo he mencionado, pero figuraba en la diapositiva que en cuanto se forman las razas, pues eso va asociado a un estándar racial y a
a un libro genealógico. Aquí no ha habido nada de eso. Ni estándar racial, pero no ha habido estándar racial por muchas razones, entre otras porque no había nadie que tuviera capacidad de imponerlo. Y por lo tanto, lo que ha jugado es la adaptación a la ESA y, digamos, una orientación general de que a todo el mundo, al margen de que fueran negro o colorado, le interesan animales con mucha capacidad de formación de alas. Bueno, yo creo que lo demás lo podemos pasar ya por alto, si no vamos a eternizar. Bueno, y esto lo pongo, pues porque a veces, bueno, se dice que la naturaleza imita al arte, no sé muy bien ahora lo que iba a decir. Bueno, pues la ciencia a veces da explicaciones a la pintura. Entonces, esto viene de un trabajo que hizo hace unos años, pues un grupo de colegas de la Autónoma de Barcelona, dirigido por Miguel Pérez Enciso, que es un colega nuestro de aquí, era un colega nuestro aquí en Madrid. Bueno, pues estos tuvieron la suerte de acceder a una excavación en este castillo de Gerona, donde habían aparecido restos de cerdos del siglo XVI. Bueno, consiguieron obtener ADN de esas muestras y lo compararon con ADN pues, de un montón de razas de cerdos conocidas y entre otras varias de ibérico y de jabalí. Entonces, bueno, pues ahí con ese asterisco, bueno, este es un método que de alguna manera supone que todo esto viene de 12 poblaciones originales. Entonces veis que el ibérico está cargado con un tipo muy definido de color. Soy daltónico, no me atrevo a decirlo. Me parece que tira como a rosa o rojo. Rojo, vale. Vale, pues ese que está marcado, perdón, es la muestra encontrada en ese castillo. Y veis cómo de todas las poblaciones que hay, a la que se parece, son a las muestra al ibérico y específicamente al ibérico guarido azteca. Es decir, bueno, esa historia que cuenta el cuadro, pues parece que nos va a desencaminar. Y llegaba hasta Gerona ya. Bueno, la zona esa es una zona de dehesa, ¿no? Sí. Vamos, de dehesa, de bosques, perdón, pero con encinas y tal. Es decir, bueno, podía no haberse movido allí, podían haber ido ya los de Gerona a comprar Porsche y se hubieran traído el cerdo, no lo sé. Pero bueno, el cerdo estaba ahí en el siglo XVI en la península ibérica, ¿no? Bueno, la otra cosa que sería interesante comentar es decir, bueno, ¿cuál es el efecto, cuál es la huella genética de esta adaptación a la dehesa? Y como decía antes, bueno, pues lo que la impronta de la dehesa en el genoma del ibérico es, bueno, dar base genética a una serie de características fisiológicas que favorecen la acumulación de grasa y la adaptación a ese ecosistema agroforestal o como lo puedan llamar, que es la dehesa. Bueno, la primera adaptación es el color, no voy a entrar en ello. La capa oscura pues, también es una cuestión de base genética conocida, pero no hay nada especialmente específico en el ibérico, es decir, hay muchas razas de capa oscura. Pero sí voy a comentar muy rápidamente algunas de estas características. La primera, la adaptación a estas variaciones enormes estacionales, supone un apetito descomunal. O sea, los ibéricos y el torbijal especialmente se comen las piedras, se come todo lo que le des. Y bueno, pues eso respecto a duro y tal tenemos datos, ahí está Emilio que ha obtenido algunos de ellos y las diferencias en consumo en pienso en animales prácticamente de 7 a 50 kilos eran muy grandes y lo hemos comprado a peso en su peso. La segunda diferencia, un menor desarrollo muscular. Bueno, eso es visible en los canales y tal. Pero que está basado en dos procesos. Uno, descubierto por un grupo del Consejo de Investigación Científica del CAIDIN, pero que Odriozola ya en unos ensayos, los primeros que hicieron de otra manera había comprobado, es que el cerdo ibérico tiene una capacidad de síntesis de proteína similar a las razas tradicionales. Pero lo que tiene es una capacidad mucho mayor de degradación de esas proteínas. Lo que da resultado una tasa de recambio proteico mucho más activa. Y eso tiene implicaciones de que cuando tú, Carlos, pues,
hacías esos libros de la CERNA y tal, pues claro, las indicaciones de nivel de proteína en el pienso del ibérico a todas las edades, bueno, quizá no tanto en los lechones, pues eran sensiblemente más bajas de lo de cerdo. Bueno, la segunda cuestión es una cuestión obvia, mayor adipogénesis, es mayor capacidad de formación de adipocitos. Y esto, bueno, tiene varios procesos, o varios aspectos. Tampoco es que sea algo totalmente conocido, especialmente desde el punto de vista de su determinación genética. La primera cuestión es que los cerdos ibéricos, respecto, por ejemplo, a duro o a otras razas, pero se ha hecho fundamentalmente la comparación con duro, que es la más interesante, porque tiene implicaciones productivas. Tiene un desarrollo, o sea, en el cerdo ibérico aparecen los preadipocitos mucho antes, bastante antes que en el duro con cualquier otra. Es decir, empieza a formar células con vocación, o sea, células adipogénicas mucho antes, mucho más temprano. En segundo lugar, tiene una menor formación de colágeno, que va asociado también a un menor desarrollo de los a un mayor desarrollo de los enzimas. Y en tercer lugar, que estos adipocitos tempranos, pues también, cuando son adipocitos, se hipertrofian mucho antes que los. Pero ahí hay, bueno, dos fotografías de esta comparación de un trabajo de la tesis doctoral de Rita Benítez, donde, bueno, se compara un corte con el tamaño de los adipocitos en animales de 50 kilos y la misma edad, ¿no? Seguro que ibéricos, donde veis esta diferencia de capacidad de. Y bueno, el tercer aspecto es que, aparte de mayor capacidad de formación de células de adipocitos, una mayor capacidad de síntesis de lípidos. Es decir, ahí todos los genes responsables de la síntesis de lípidos se expresan a nivel mucho más alto en ibérico que en otras razas. No solo de síntesis, sino de transporte, etc. Y por último, una menor degradación o sea, lo contrario que pasa con las proteínas. O sea, mayor capacidad de síntesis de lípidos y menor degradación de estos. Bueno, pues ahora ya empezó con el desón, no sé si, ¿cuánto llevo? 25. Joder, bueno. Bueno, esto ya va a ser más leve para mí. Bueno, entonces, el desón, ¿por qué el desón? Pues el desón es una cosa que se creó de chiripa. O sea, porque era un encargo que hizo en los años 40, a principios de los años 40, le hizo a Miguel Odriozola, un compañero suyo de la escuela, Ángel Zorrilla, íntimo amigo suyo, y le dijo, oye, Miguel, que vamos a hacer una cosa que se llama el Plan Badajoz, tendría interés que tú seleccionaras un ibérico pues, para que lo utilizaran los colonos del Plan Badajoz y tal. Algunos no son nada para el Plan Badajoz. Es que de verdad, así, yo no sé qué se enseña en los colegios. El Plan Badajoz, si vais por la carretera de Extremadura, pues veis una serie de pueblos como modernos, que están deshabitados, unas zonas de regadío nuevas. Y bueno, ¿qué se hizo? Pues aprovechar el agua del Guadiana para montar un sistema de riego y una obra de colonización, porque se establecieron pueblos completamente nuevos. Entonces, bueno, ahí la gente llegaba a esos pueblos, como veis ahí, ya a lo mejor de 100 kilómetros del mar, pues como en los Santos Inocentes, con el carro, con el tal. Y bueno, este era el tipo de diseño de los poblados de la época, y este era el logotipo del Instituto Nacional de Colonización, que lo tenemos en el desón y yo no sé si seguirá existiendo. Bueno, pues a Miguel Odriozola le hacen este encargo. ¿Por qué se lo hacen? Aparte que era amigo, pues era un súper experto en porcino, que había nacido en la granja modelo de Vitoria y que se había especializado, todo lo especializable en Cambridge, en Aberdeen, en Berlín, y se volvió, porque empezaba la guerra mundial, empezaban los nazis y se sintió allí incómodo. Y que había fundado previamente una piedra, Lasweit, en la Misión Biológica de Galicia, que corresponde a la foto de la. Entonces Miguel Odriozola, bueno, le dan a elegir dónde ponemos el centro, y le llevan por una serie de sitios. Se encapricha por una finca en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, y ya le dice su amigo Ángel, oye, Miguel, aquí no podemos poner el centro porque esta finca la tenemos que comprar. Y
fincas de colonización tenemos las que quieras, pero claro, el Instituto Nacional de Colonización había recibido todo lo expropiado en tiempos de la República por el Instituto de Reforma Agraria. O sea, tenía en los años 40, bueno, entonces había habido un proceso de devolución a los antiguos propietarios de esas fincas, pero esa del Desón no se devolvió. ¿Por qué no se devolvió? Es una historia muy larga, pero básicamente la finca era en los años también, cuando Murillo, el duque de Frías, pero no era del duque de Frías, sino que el duque de Frías lo tenía en depósito porque había hecho un préstamo a Felipe IV. Le habían dado eso como caución. Ahora, habían corrido 300 años, no sé cuántos. Y entonces, cuando llega el momento de devolverlo, pues sale un abogado del Estado, por una vez uno listo, y dice, oye, no, esto no se puede devolver, que aquí ya el duque de Frías se ha resarcido del crédito en 300 años, ya está bien. No, esto tiene que quedar en poder del Estado. Entonces, por eso se pudo instalar ahí el centro, que tenía la ventaja de estar un poco fuera de la zona de mayor producción, entonces apartado de los núcleos de población próximos, o sea, tenía una serie de ventajas desde el punto de vista sanitario. Bueno, luego resultó que tampoco era del Estado, pero bueno, esa historia, si queréis, me la preguntáis en el juego. Bueno, entonces, eso desde el punto de vista del centro. Desde el punto de vista de los animales, también. Goyzola recorre pues, las ganaderías más conocidas o más prestigiosas entonces en España y Portugal y elige dos ganaderías portuguesas, que están descritas ahí el propietario, el tipo, y otras extremeñas. Básicamente con la idea de recoger una gran diversidad morfológica, de color de capa, de tamaño, de tal, pretendiendo recoger toda la variedad existente entonces en el ibérico, pero no en cualquier sitio, sino buscándolo en ganaderos que llevaban cerrados muchos años. Es decir, que su tipo, digamos, era un tipo ya sentado, es decir, que no estaban ahí probando cosas cada cubisión, ¿no? Y esos son los animales, y en ese número es que se llevan unos en el año 44 y otros en el año 45 a la finca de Tesón. Y otra cosa, la siguiente cosa que dice Goyzola es decir, bueno, tenemos la finca, tenemos los animales, pero ahora aquí se va a trabajar como yo diga. Y entonces, trabajar como yo diga es trabajar en serio. Es decir, y logra una cosa que es admirable. Es decir, con gente, en su mayor parte analfabetos, estamos hablando de los años 44 en España, en el campo, en Toledo, pues consigue pues, montar un sistema absolutamente riguroso de control de la genealogía y de registro sistemático de datos de tamaño de camada, peso de los lechones, entonces a 21 y 56 días, más luego, cuando se consigue instalar ahí un matadero, datos de despiece en un número muy importante. De manera que, pues entre 1944 hasta 2012, que como comentaba antes, el Tesón se cerró temporalmente, pues esto era, antes decía, bueno, admirado que de Montenevado, pues sus propietarios son 5 generaciones de gente dedicada a producir jamones, y yo les he dicho que, hombre, que en el Tesón cuando yo me fui teníamos 28 generaciones. Claro, los cerdos van un poco más deprisa, pero bueno, en cualquier caso son dos genealogías admirables. Bueno, esto que se ve ahí son cerámicas de Ruiz de Luna, que era el ceramista de Talavera más importante en la época. De hecho, hay un museo en Talavera dedicado exclusivamente a su obra y donde están esas y otras cerámicas que habían en eso. ¿Y eso por qué se hizo así? Bueno, pues porque, como decía antes, los porqueros eran analfabetos. Y para hacer las cubriciones, el sistema, Goyzola intentó simular más o menos lo que se hacía con monta natural. Es decir, un berraco, un lote de hembras, pues, entre 5 y 10, pongamos, pero cada uno en un recinto, en una cochiquera relativamente grande, con una altura que Goyzola fijó que tenía que ser el doble de lo que saltara un cerdo, y en principio las iban a numerar. Pero claro, al porquero hay que decirle, llevas al berraco a las 7, a las 12, eso no funciona. Entonces, pues dijo, no. Cada cochiquera de estas, cada unidad de cubrición va identificada con un animal, eran 20, aquí me parece que solo 14, y es más fácil decir, llévalo donde elefante, donde... Y bueno, pues así se funcionó
se sigue funcionando toda la vida, porque ya este tipo de tradiciones pues las seguimos manteniendo. Bueno, ¿qué se hizo en la primera etapa? Pues comparar todas las líneas, explorar qué diferencias había, y entonces se comprobó la que era más huesuda, la que daba más grasa, tal, las diferencias que había, y hacer los cruzamientos. O sea, un diseño que se llama en genética dialélico, es decir, los 16 cruces posibles, 4 por 4. Con esos datos, por ejemplo, pues se pudo luego, comparando simplemente los resultados de los cruzados con los cruces en pureza, pues se dio, digamos, se comprobó las ventajas del vigor híbrido, de la heterosis, es decir, que había una productividad mayor tanto en tamaño de camada pues, como en datos de crecimiento o de, pues que muy, muy notable. Ahí pongo una gráfica donde además se ve que este efecto de ventaja de los cruzados es mayor a niveles de alimentación más restringidos. Cuando los animales sufren cierto estrés, este vigor híbrido, digamos, que es más eficaz, tiene más interés, ¿no? Bueno, entonces todo eso se sigue haciendo más o menos hasta el año 63. En el año 63, bueno, pues a Becerra ya le van diciendo, oye, que ya empiezan a... Pero claro, el plan Badajoz era tan lento como lo del Tesón, es decir, que allí hasta que se puso, yo creo que hasta los 60 aquello no empezó a funcionar, si mal no me acuerdo. Entonces soy mucho más joven. Y bueno, entonces, bueno, por muchas razones. Gracias porque ya las líneas puras empezaron a tener problemas de consanguinidad, dijo, no, bueno, las junto las 4 líneas en una línea compuesta, bueno, ahí están un poco las proporciones de cada línea, que no son del todo equilibradas, lo hizo en varios años para que tuvieran oportunidad de participar el mayor número de animales posible, y a partir de ahí se puso a hacer una selección no totalmente formal, una selección sí basada en datos de crecimiento y basado de los propios animales y basado en datos de despiece de sus progenes, una especie de pruebas de progenies, como se llevaba haciendo en Dinamarca hace bastantes años, de manera que todos esos datos los biólogos los tenían a la vista a la hora de elegir los animales. Pero al final, eso él lo decía siempre, dice, no, yo no quiero seleccionar solo por eso, yo necesito ver el animal y sentir que eso va a funcionar, es decir, pero no es sentir una cosa mística, sino sentir en términos de la experiencia que él tiene acumulada personal de ver cerdos toda su vida. Es decir, este animal, aparte de que tiene buenos registros, me gusta más que este, que los tiene peores, porque me parece tiene algo que no tiene el otro. Es decir, para él es una combinación de arte y de ciencia, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Es decir, esta es la respuesta que nosotros estimamos después, con los datos obtenidos en ese tiempo, básicamente de peso a los 8 meses, que era el momento de elección de los reproductores, y ves que hay una respuesta positiva muy importante. Es decir, que se obtiene un animal con unas características distintas a los superiores a los otros. Tengo luego otra diapositiva, que puedo poner en la charla para complementar un poco esto. Bueno, justo cuando se pone hacia el fiscal, ¿qué pasa? Pues que coincide con la tormenta perfecta en torno al cerdo ibérico. Viene la primera crisis. La primera crisis porque se combina ya una cierta depreciación de las razas animales que llega más tarde a España, pero sobre todo la posibilidad de importar razas foráneas que no existía hasta entonces y, lo más grave, la entrada de una epidemia de peste porcina africana brutal. Ya que se lleva por delante, especialmente en la zona del Ibérico, decenas de miles de animales. Pues entonces no había otro tratamiento que el sacrificio inmediato, se excavaba un hoyo y se quemaban allí. De manera que, ahí se ve más o menos la reducción tremenda del censo. Esos datos probablemente son aproximaciones, yo no me los creo mucho, pero la tendencia yo creo que sí que vale. Y veis que, después de esto, eso ocurre en esa primera parte de estos 30 años. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista genético? Pues pasan varias cosas importantes. Una, que desaparecen muchas, o algunas, tampoco tantas, o quedan en estado muy deteriorado, varias de los tipos de ibérico un poco diferenciados que existían antes, lo que he mencionado antes de pasar. Otra segunda, que empiezan ya
esta cosa de que todos los ganaderos son iguales ya no funciona. Hay ganaderos que han perdido todo su tal y quieren seguir en el ibérico y otros que venden reproductores. Es decir, ya empieza a haber ganaderos dominantes, especializados en vender reproductores y otros. Y otra cosa, claro, el año 1963, con las razas importadas, empiezan a llegar importaciones de Duroc, que trae el propio Ministerio de Agricultura. Y empieza a haber cruzamientos con Duroc. El problema de los cruzamientos con Duroc que se hacen entonces, como, bueno, yo creo que lo que ha seguido después, es que nunca ha habido una sistemática en los cruzamientos. Es decir, no estamos en una situación más o menos formal en que se diferencian los tipos de cruces. Ahora está eso un poco más serio, pero en esa época eso nada. Es decir, son cruzamientos nulamente controlados. Es decir, yo no sé la extensión que tiene eso, pero vamos, eso lo he conocido directamente. ¿Qué es lo que pasa entonces en ese momento? Hablaba antes de lo excepcional, de lo único del ibérico. Pues en esa época el ibérico no lo quería nadie. Ahí vas a ver determinadas denominaciones de origen ahora, pues nos venden muchos cuentos, y vas con unos ibéricos y poco menos que te los tiraban a las cabezas. Y yo pongo aquí esa foto, ese cartel de una película que se llama La Marrana, que, bueno, que tuvo bastante éxito, de José Luis Cuerda, en el año 90 aproximadamente, y en el cartel venía una cerda Duroc. Y la acción ocurría en el siglo también XIV. Los Duroc no llegaron a existir 4 años más tarde, pero a mí lo que me asombra es que nadie se escandalizó por eso. Quiere decir que al ibérico no le importaba a nadie un pimiento. O sea, la película en ese momento de más éxito, bueno, no sé, a mí es una cosa que me llama la atención. Vamos, me llama la atención, la entiendo, pero la entiendo porque al ibérico no le importaba nada. O sea, que entonces no era único por poco caso que le hacía la mayor parte de la gente. Bueno, afortunadamente, pues esa situación pues se fue invirtiendo a partir de, bueno, no fue tan casual el 92, todo un proceso de apertura, de a conocer más España, y bueno, y luego hay una serie de mecanismos comerciales que se los conocen mejor como cliente que yo, pues más tarde incluso empiezan los loncheados, empieza a producirse la carne fresca, bueno, y hay una demanda creciente, que el mercado nacional se come todo lo que le pongan y luego, pues cuando se resuelven los problemas de exportación por temas sanitarios, pues empiezan a abrirse mercados fuera. Y eso es un poco, estos son datos ya más fiables, de número de hembras y tal. Es decir, hay una rápida expansión, muy rápida. Se conoció una crisis con la crisis global de 2008-2009, pero eso tuvo una recuperación relativamente lenta. Y la última crisis, con esto de la pandemia, pues ha sido, yo creo, menos grave de lo que en un primer momento, de lo que podía haber sido. A mí, desde el punto de vista genético, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa una cosa que lo podemos comentar luego de manera más matizada, que esta recuperación, esta rápida recuperación, no es creíble en términos de que la raza por sí sola se haya recuperado. Y ahí ha habido ya un problema de contaminación genética. ¿Qué dimensión tiene eso? Pues yo no lo sé, porque hay muy pocos estudios hechos y los estudios probablemente, bueno, que algunos los hemos hecho nosotros, están sesgados por el tipo de muestras que hemos tomado, porque no hemos podido tomar muestras imparciales. Pero eso es importante que alguna vez se sepa, porque no podemos estar con la idea de que el ibérico se ha destruido, que está todo hecho polvo, y cegarnos los ojos de que, bueno, pues tenemos que controlar en la medida que sea razonable y que sea posible, esto lo tenemos que controlar un poco más y saber cómo. Bueno, entonces, y ya con esto termino rápido, Se selecciona el torbiscal, ¿y por qué consideramos que es importante el torbiscal? Pues por 3 motivos. En primer lugar, porque es un ibérico mejorado. Es decir, aquí estos son resultados de un ensayo que hicimos en Extremadura, entre a caballos de un siglo y del otro, me parece. Pero bueno, hay otros datos, otros estudios que se han hecho posteriormente, comparando torbiscal pues, con retintos, bueno, pues, con 3 tipos de ibéricos, llamamos, comerciales, en condiciones de manejo idénticas, en montanera, todo igual. Bueno, son animales que se llevan poco después del destete a una
finca en Extremadura y disponen luego de una montanera prácticamente ilimitada. Y entonces, pues, ¿qué vemos a favor de Torviscal? Pues un crecimiento en montanera notablemente superior, es decir, de 950 gramos diarios de crecimiento en montanera a cifras que superan ligeramente los 800 en las otras líneas. Animales más largos, con mayor longitud de canal, con menor grasa dorsal y con mejor rendimiento de jamones, paletas y sobre todo lomos. Es decir, un animal. Bueno, podemos discutir luego por qué esto del ibérico mejorado y tal, pues tampoco, yo creo que cuajó bastante más de lo que se dice, porque mucha gente se llevó Torviscal, o más recientemente utilizó semen Torviscal, en los centros de inseminación que lo tienen, pero da un poco de vergüenza decirlo, porque tiene en esta época inicial, pues había el mito de que el rechazo al veteado y que la pata tenía que ser fina. Era un mito porque no había sistemas de acreditación de la pureza del ibérico. Entonces lo que se decía, bueno, ¿qué es ibérico? Lo que es de pata fina y con la uña negra. Y el estándar racial que estaba ya definido entonces reconocía que, como no solo en Torviscal, en otras aparecen animales con la pezuña veteada o incluso despigmentada. Bueno, que están despigmentados no entran en el libro, pero no tiene mucho sentido el seguir esa rutina, bueno, cuando estás echando ruletas en un animal, entonces es claramente superior. Entonces, Torviscal es importante también desde el punto de vista de la conservación del acervo genético del cerdo ibérico, ¿no? Es decir, de esos genes singulares, únicos que tiene el ibérico respecto a todo. Y eso lo hemos visto también a nivel de ADN mitocondrial, es decir, que veis que lo que son, ahí están representadas tipos de mitocondrias, genomas de mitocondrias que estaban ya en las estirpes originales y que, bueno, se solapan bastante. Lo que pone IB de otro, no está en negrita, pues son ibéricos de otros orígenes. Es decir, la diversidad que hay en Torviscal pues es casi completa la que hay y se ve a nivel del genoma, pues también muy claramente. O sea, la diversidad genética de Torviscal, yo creo que lo pongo ahí, está en torno al 78% de la total de la población del ibérico, pero no solo eso, sino que Torviscal tiene algún tipo de alelos, ya es la segunda vez que lo digo, y no más. O sea, diferenciado de otras líneas de ibérico, bueno, está como curiosidad de los cromosomas que están, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 17. Es decir, desde ese punto de vista es interesante conservarlo, y es fundamentalmente a lo que nos hemos dedicado en estos años, y bueno, y ojalá se siga conservando, porque la Torviscal y el centro de Tesón han recuperado la actividad y la población sigue existiendo. Y por último, ha sido importante desde el punto de vista como material experimental. O sea, en la finca ya desde el principio se hacía investigación en la época de Ariostola, y al menos de forma, si no cualitativa, por lo menos cuantitativa, pues se ha trabajado, claro, mucho más desde aquello pasó a un organismo de investigación, y sobre todo cuando, bueno, el centro se abrió a que participara pues, gente de la Complutense, gente de otros departamentos de línea, Pedro García Casado, que nos honra con su presencia, y bueno, pues ha trabajado desde cuestiones de manejo, nutrición, calidad de productos, por ejemplo, el grupo de Clemente López Bote, que creo que vendrá a dar alguna charla por aquí, en temas de comportamiento animal, en temas de reproducción, tanto de hacer un banco de semen congelado, como para implementar allí la inseminación artificial, o como para hacer transferencia de embriones, que bueno, que fue la hazaña que protagonizó Pedro y que nos permitió, después de un problema de cruceloris que tuvimos importante y que estuvo a punto de costarnos la vida, pues pensamos que había que recuperarnos haciendo transferencia de embriones. No salió, pero fue una heroicidad hacerlo debajo de una encina. Recoger los embriones debajo de una encina, en la zona limpia, digamos, y ponerlos en una especie de quirófano que montamos allí de que haya un... Y bueno, y por supuesto en temas más recientemente, no solo de genética y mejora animal, sino de genómica. Y bueno, y ahí están un poco algunos de los que hemos trabajado allí, ¿no? No están todos, pero
Bueno, y como yo también, bueno, de vez en cuando hago publicidad, pues termino con esta cosa. Bueno, el desorden del final concebí desde 1944. Muchas gracias, Luis. Vamos a comenzar ahora un pequeño coloquio. Vais a permitir dar unas pinceladas, aunque lo ha hecho ya muy bien, pero bueno, ya lo tenía preparado. La situación del ibérico en España, bueno, del cerdo realmente en España a principios del siglo pasado, tenemos básicamente la distribución de cerdos sacado del estudio de la ganadería española de 1921, un estudio, vamos, pionero, realmente de unas dimensiones impresionantes para la época, en el que, bueno, pues hemos podido conseguir todos los datos de los cerdos que había, el tipo de cerdo que había en cada provincia, pues comprobamos que en las zonas en verde, pues había cerdo, no se llamaba ibérico porque todavía no se utilizaba esa nomenclatura, pero bueno, con el nombre de extremeño, cerdo negro, cerdo de la raza ibérica, pero el tipo ibérico referido a otro concepto, pero de todas estas zonas había ese tipo de cerdo. Lógicamente, en las provincias del sur prácticamente era el único cerdo que había, sin embargo, en las que vemos ahí más al norte, en verde también, pues había otras razas también. Realmente, según había un gradiente, en el norte del país, las zonas amarillas era el típico cerdo celta, distintas variedades que había en España, y en las zonas en verde, cada vez que bajamos al sur, pues aumentaba el ibérico, de manera que en el sur del todo prácticamente todo ibérico y en el norte prácticamente todo celta, quitando la singularidad que vemos ahí de La Coruña y de Barcelona, que ahí se describía ya ibérico. A lo mejor tiene algo que ver con lo que nos comentabas del siglo XVI, lo de Barcelona, y que es cierto que bueno, luego veremos también cómo se criaba antes el cerdo. Pues en aquellos años, también nos lo ha comentado un poco Luis, no tenía sentido dar de comer al cerdo un alimento que era de uso para el ser humano directamente, darle de comer trigo, cebada, cuando se lo podían comer en pan o en gachas, no era muy lógico, con lo cual no se entendía la cría del cerdo de otra manera más que malviviendo durante todo el año y luego durante la época en que fructificaban los bosques, normalmente la encina o otros tipos de robles o incluso castaño o el ayuco, del haya, pues es cuando nos daban, pero el resto del año los cerdos no se les daba de comer. Comían en la rastrojera, lo que aprovechaban en los campos y alguna sobra, que tampoco había muchas sobras en las casas, o sea que no comían excesivamente y aguantaban todo el año y luego tienen esa adaptación fisiológica evolutiva que les ha hecho lo que son, que eran capaces de si venía una buena montanera y tenían una buena caja, que no era muy normal porque después de tantas privaciones durante todo el año, pues no tenían normalmente una buena estructura ósea, pero sí que tenían esa capacidad de engordar pues, hasta 50 o 60 kilos en una campaña de montanera, y algo que aún vemos. Y esto se aprovechaba no solo en España, se hacía en toda Europa. Aquí este dibujo tan bonito que tenemos de un breviario no es español, es un breviario italiano y el autor es flamenco, o sea que era una práctica de toda Europa. En toda Europa no existía el concepto de alimentar a los cerdos con el pienso que era un alimento competitivo del ser humano y se alimentaban así. Era la única forma que se podía concebir la cría del cerdo. Y en España, en 1921, el mismo libro del mismo estudio de la ganadería española ya nos demuestra que la parte de España donde se hacía la montanera, donde se criaba el cerdo en montanera, básicamente es muy parecida a la que tenemos en la actualidad, también con las singularidades de Barcelona y Baleares, también con el negro mallorquín, que también utilizarían más que la montanera muchas veces el higo, pero bueno, en Barcelona posiblemente por todos los bosques que hay ahí de Torres y la industria cochera, incluso que hay en la zona de Gerona. Pero es como se entendía, no se entendía otra forma de alimentar al cerdo. Y esto producía que muchas veces, después de las carencias de todo el año, el cerdo se matara, pues, con muchas veces salía de la montanera, o podía salir algún año con 200 kilos y muchos años salía con 80 o con 100 kilos. Era muy desigual, no había forma de controlarlo, porque un animal ahora mismo, durante la fase previa a la montanera, se le lleva en la mano, se le aprimala, se le hace que haga caja,
preparándole para que luego en la bellota pueda engrasar lo máximo posible. Pero antes el cerdo pasaba primaciones, era un pequeño galgo escurrido, y cuando llegaba el momento de tanta energía, tanta bellota, pues muchas veces se cerraban y ya no podían, le había faltado proteína durante su desarrollo y no podían engrasar todo lo que hubiera sido deseable. Y esta era la forma que se hacía. Y la bellota se hacía no por la calidad de los jamones ni de los productos. Incluso había quien decía que, bueno, sobre todo a principios del siglo, los aires de modernidad en España, pues empezaban a decir que la montanera era una ruina y que encima la carne era peor porque las grasas eran blandas. O sea, se hacía porque era la única forma que se entendía que podía ser rentable. Y de hecho los precios de los cerdos en las primeras décadas del siglo pasado, bueno, aquí la gráfica es un poco confusa porque está hecho en coeficiente inverso, entonces, bueno, realmente lo que vemos aquí, lo simplifico, es que los cerdos blancos eran más caros, los cerdos extremeños eran un poquito más caros, un poco más baratos, y el cerdo de bellota era bastante más barato. O sea, el mundo al revés, lo contrario que hoy en día. El cerdo blanco más caro, el de pienso, digamos, que era intermedio, y el de bellota más barato, por dos cosas, porque se entendía que se producía con productos naturales y no había que gastarse nada en él, y también porque se juntaba toda la oferta en el mismo momento. Salían todos de la montanera casi a la vez, entonces había un pico de oferta tan grande que los industriales y los compradores pues aprovechaban y bajaban los precios. O sea, era todo, pero no se hacía la montanera por calidad. Y encima, con estos precios, esta diferencia de precios, siendo mucho más ineficientes los cerdos ibéricos, pues cualquier ganadero que pudiera intentaba cambiar y meter razas industriales que se estaban empezando a crear ya, como nos ha contado Luis, con el cerdo asiático, que eran mucho más eficientes, tenían mucho más hijos, tenían mucho más lechones por camada, eran mucho más prolíficos, tenían unos índices de conversión muchísimo mejores, y encima luego se vendían más caro, con lo cual todo el que pudiera pues iba a meter, y fuera de España lo que pasó, fuera de España había montones de razas en toda Europa semejantes a nuestro ibérico y desaparecieron todas porque fueron cambiando por razas modernas que eran mucho más rentables, que al fin y al cabo es lo que busca cualquiera que críe animales, lógicamente. Y esta era la situación cuando estaba en el desón del Encinar, en la posguerra aproximadamente, pues era la situación de toda Europa, intentando cambiar la raza por otras más eficaces. Y sin embargo en España, con la autarquía, estábamos cerrados, no podíamos cambiar las razas, teníamos que tener lo que teníamos, aparte que tampoco era fácil porque la parte sur de España estaba muy habituada, no entendía, como decía, otro sistema de cría más que la montanera, y no cualquier cerdo o cualquier cruce se podía soltar a la montanera porque no estaban adaptados a ellas y no engordaban porque no eran capaces de buscarse la vida. Así que pues era obvio que llegaba una crisis. El cerdo ibérico fue el último representante casi de todos el tipo de raza ibérica que había en todo el sur de Europa. Había hasta 20 razas prácticamente que se llamaban ibéricas y que fueron desapareciendo una tras una por la presión de estos nuevos cerdos mucho más rentables. Y aquí en España, pues gracias al desón en parte, pues ha permitido, y a la autarquía. Curiosamente, algo bueno tuvo la guerra, que realmente no poder importar razas más industriales, pues permitió que se mantuviera en nuestro cerdo. Aquí vemos las estirpes que nos ha contado Luis, sus zonas de origen, los dos cerdos rojos, el Videra y el Caldeira portugueses, y dos lampiños negros, el Campanario y el Puebla, que fueron los que se utilizaron para esta prueba, que ahora me gustaría saber. Has dicho que el objetivo no era muy claro, pero que, bueno, un poquito el plan Badajoz, la repoblación, pero también imagino que habría un objetivo de investigación y de mejora. Viendo la que se nos venía encima, se intentó mejorar, se intentó buscar algún tipo de línea que pudiera competir con las razas que venían de Europa. Sí, bueno, vaya por delante que ni un solo cerdo llegó al plan Badajoz. Eso, no, porque entre muchas causas, pues cuando ya el tipo de poblados que se construyeron en el plan Badajoz, que tardaron mucho en hacerse, ya eran inadecuados para mantener cerdos en casa.
como primera cuestión. Y también, porque como acaba de decir Juan Vicente, ya el tipo de animal que se quería a nivel más doméstico, de matanza familiar, pues en aquella época tampoco coincidía. Pero sí se quiso hacer. El Zombiscal es un intento de hacer un nuevo ibérico mejorado, no tanto pensando en la producción de jamones y embutidos, que todavía tenía importancia, pero no, ni mucho menos la importancia que ha tenido después, sino pensando sí en obtener un animal más adecuado para el sur de España. Pero bueno, eso, tal como transcurrieron luego las cosas, pues dejó de tener mucho sentido y bueno, por la evolución que tuvo el ibérico, digamos, la demanda de ibérico, pues ya se orientó a otra cosa. De todas maneras, en todo esto, como pasa muchas veces en la administración, en el área de investigación especialmente, o sea, siempre hay un compromiso entre lo que te piden y lo que tú quieres hacer o lo que te interesa. Entonces, evidentemente, o sea, Odriozola estaba interesado en investigar sobre el cerdo ibérico con las herramientas que tenía entonces. Entonces, hizo un ensayo, por ejemplo, de comparación de ibérico con los Glasgow estos de la misión de Rota de Galicia, midiendo la excreción de urea, midiendo una serie de datos, y ahí un poco vio lo que luego el grupo de Pepe Zaidi en esta historia de la tasa de recambio proteico más elevada, es decir, que el ibérico degrada mucho más proteína en el músculo, las vísceras no, las vísceras justo, su problema es que tiene más capacidad de vísceras que los blancos y por lo tanto posiblemente una demanda de energía de recambio proteico distinta. Las vísceras no, las vísceras tienen otro régimen metabólico. Entonces, digamos que, bueno, no se obtuvo un animal para los colonos del Plan Badajoz, sí se obtuvo un animal que tuvo una demanda muy amplia en los años, en esta fase de recuperación del ibérico, digamos, a caballo entre la última etapa de vida y la primera de línea. Nosotros, cuando pasó a línea, el organismo nuestro, claro, nosotros lo sabíamos porque estábamos ahí ya de responsables, hablo nosotros, no solo yo, sino el grupo que formábamos, estábamos a cargo de aquello. Teníamos una demanda de reproductores mucho mayor de la capacidad de daban bofetadas. Y eso duró bastante tiempo. ¿Te acuerdas que luego te llegan una serie? Claro, nosotros tampoco estábamos implicados en eso, ni nos preocupaba hacer publicidad. Si quieres, la primera vez que hago yo publicidad de Zombiscal, pero no es mi oficio, ni sé hacerlo, ni es lo que tengo que hacer. Pero sí sabíamos, porque a veces te llamaban directamente ganaderos o tal que conocían. Oye, y eso duró bastante tiempo. Y luego hubo una cosa, que este país es muy cruel. Es decir, empezamos a tener retornos muy sucios. Es decir, decía, bueno, y además de ámbitos académicos. Es decir, que nosotros, el cerdo nuestro, que era más grande y rendía, pues lo habíamos cruzado con duro. Hasta la mierda. No se puede enseñar. O sea, si no hay un solo cerdo aquí que esté controlado con las unidades de cubrición. Pero no son las unidades de cubrición, es la identificación de los lechones. Cuando haces cruces entre camadas. O sea, es que desde el primer momento, claro, el animal tiene que estar absolutamente identificado para que no haya confusiones. ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? Si lo cambias, entonces ya, bueno, pues al principio un sistema de muescas, luego los reproductores con un hierro en el lomo, luego ya empezamos, nosotros cuando llegaban los primeros crótales, empezamos a poner crótales, no nos gustaba porque cuando teníamos los animales cercados y tal, pues daban muchos problemas con las orejas y tal, y los primeros que pusimos chips electrónicos fuimos nosotros. A ver, chips electrónicos en los reproductores y en los animales que destinamos la experimentación, que luego pues, era un lío en el matadero, claro, no podías sacar una canal al mercado sin haber recogido. Entonces, claro, todo es un esfuerzo como para que te digan, primero que lo has cruzado con duro y luego que, bueno, que si tiene la beta no sé cómo, si tiene la pata fina, no puede tener la pata fina si has hecho un cerdo más magro y que pesa más pero se te va a caer. Entonces, tiene que tener más hueso. Y luego, claro, si vas a no voy a decir esta empresa, pero vas a una fábrica y ves que están con los jamones y que le están dando golpazos para poner forma de alargarles y tal.
hombre, no me cuentes estas películas. Yo no te dije el otro día que te hablé de la publicidad, no, yo no digo no. Pues hay un industrial de ganadero que ahora se anuncia mucho que vende jamones hechos con toro fiscal y su seña de identidad es que tienen la beta. Y el padre de ese chico nos devolvió 3 berracos que le habíamos vendido porque tenía la puñetera beta. Entonces, lo que era lo que era un motivo de descrédito hace 20 años, ahora es un marchamo de carisma. O sea, es un mundo muy peculiar. Esta es la pezuña característica de no, que no lo tienen todos. Que no lo tienen todos. Cuando hablamos de la beta, nos referimos a... No, tienen la beta, y la beta viene del Nvidia, que es el rubio, que es el rubio, digamos, era portugués, era lo que llamaban doblado anantillano, que corresponde más o menos al rubio andaluz. Entonces, y eso fue probablemente, yo no diría error, eso fue una responsabilidad nuestra. Cuando nosotros nos llega, muere Jaime Duzarre en el año 61, y nosotros que teníamos, nosotros, Jaime Rodríguez y yo. Bueno, nos dicen por 30 y pocos años que nos encarguemos de la piedra de Aldriozola, que para nosotros era un mito, y que habíamos visitado, bueno, habíamos ya trabajado algo allí. Y entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues no meter la pata. Y dentro de eso, pues decir, bueno, no vamos a seleccionar mucho más, pero vamos a intentar conservar bien lo que hay. Como el rubio este y tal no lo quieren, esto lo tenemos que defender. Y se nos pasamos de rosca. Y dejamos más rubios, vamos más rubios. Sí, más animales con pelo rubio. Dentro del Torriscade hay una cierta diversidad de colores de capa que vienen de los ancestros y que hemos intentado mantener. Y en esa época intentamos fomentar bastante el rubio. Y al rubio se nos fue por la beta. Lo que a nosotros no nos importaba eso porque nos parecía absurdo. Pero eso se nos iba atrás. Cosas que pasan. Ahora ya te digo, todo el mundo, jamones con beta. Eso no Bueno, como decíamos, las 4 estirpes que se recogieron para el del sol del encinar, para crear las líneas fundadoras. ¿Y por qué estas? Pues fueron unos 30 animales aproximadamente, 20 y pico, 30, ¿no? De cada uno aproximadamente. Sí, ¿Por qué? Ya has contado un poco que eran las estirpes, las ganaderías más famosas y más consolidadas seguramente que había, pero ¿por qué dejar fuera un entrepelado, un dorado garitano? Hubo alguna cosa yo creo que dorado garitano, bueno, yo creo que en general, los retintos que dio entonces, los que dio, no quiere decir que no hubiera más, porque hay los cerdos estos de la línea que llaman Montero de Espinosa, que están diseminados por Valdesequera, tiene Sánchez Romero, están muchas ganaderías que tienen ese tronco. Ahora no sé por qué, yo creo que no los vio, o los que vio no le gustaron. Y se fue a Portugal a buscar retinto. Bueno, retinto típico era el caldeira, y bueno, él representaba un tipo de animal, pues eso, una capa, como el retinto es tremendo de ahora. Y ahí sí buscó este hervideira, porque no encontró un rubio andaluz que le diera confianza. Y bueno, luego ha habido aquí unos intentos de recuperar el rubio andaluz, no sé, yo soy muy escéptico. Sí. No. Y sin embargo, lampiños entonces sí existían. Y dentro de los lampiños, volvemos a lo mismo. Son, o eran muy distintos del campanario, y se ve, luego tengo por ahí una foto, que no sé si es. Bueno, luego lo puedo. Que se ven las diferencias entre. No, esa no la tengo. Entre unas y otras. Es decir, el campanario era un animal mucho más huesudo, que es este, mucho más largo, de crecimiento un poco más tardío. Y el Puebla es un animal que procede de las Vegas del Guadiana, que realmente no es una zona de dehesa, es una zona que lo aprovechaban, eran los pastos de la Vega del Guadiana. Y por tanto es un animal distinto, es decir, totalmente distinto al resto de los ibéricos. O sea, ese sí que es extremadamente graso, con un crecimiento más limitado, y por eso es la única se fusionaron las 4, pero se dejó el Guadiana y sigue existiendo con un cociente de consanguinidad casi del 50% sobre la consanguinidad que tuviera ya en el origen. Entonces, en cuanto al número, claro, se trajo un número elevado de machos respecto al número de hembras. O sea, más o menos 4 o 5 machos y lotes de hembras entre 15 o 20. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la pérdida del aumento de la consanguinidad, de la pérdida de diversidad genética,
el número de machos es el factor crítico. Si tienes pocos machos, todos los animales acaban siendo emparentados y consanguíneos sus hijos. Y por lo tanto, bueno, las posibilidades de conservar, o sea, eso es un mecanismo de entrada de paliar el aumento de la consanguinidad y el efecto de presión consanguínea. Los números fueron por eso. Y luego el número total, pues supongo que la pasta que le diera como todo en este mundo. Aquí, ¿cuándo fue? Fue sobre 1963, cuando ya las... sí, empiezan... Bueno, yo pongo 1963, realmente es lo hizo en varios años. O sea, yo creo que empezaron en el 61, 62 y terminaron en el 64. Nosotros alguna vez con los datos de la genealogía lo hemos reconstruido, yo no me acuerdo exactamente, pero más o menos en serio. Y era necesario. Entonces hacía primero un cruce de las estirpes y la hembra gustaba con otro macho, entonces hizo no todas las combinaciones, pero casi todas de ellas, de manera que bueno, pues entraran en un mayor número, contribuyeran el mayor número de animales posible a la formación de una nueva línea. Sí, aquí la idea, por alguno que a lo mejor no se puede haber perdido un poquito, Odriozola en el 43 consigue estas 4 líneas de ibérico, pero llega un momento en que es insostenible el reproducirlas en pureza, porque como nos decía Luis, la está reproduciendo en pureza intraestirpe, o sea que no cruza, para mantener los reproductores, no cruzan los de una estirpe contra otra. Entonces, claro, al cabo de muchas generaciones, pues es difícil de evitar que se crucen hijos contigo, con hermanos, que haya consanguinidad. Con lo cual llegó un momento en que se estaba viendo imposible mantener evitar esta consanguinidad, y la única solución que se encontró, creo que fue así, es ya juntar las 4 estirpes y buscar y crear, no sé si era a propósito, bueno, obviamente se pensaba que se iba a formar una nueva línea, y hasta qué punto se dirigió esta línea, pero bueno, que la conclusión es que se fusionaron las 4 estirpes y de ahí surge el Torbiscal, que de alguna manera recoge, no sé si se puede llamar así concretamente, pero el vigor híbrido de este cruzamiento. Bueno, el vigor híbrido en pocas generaciones se pierde, es decir, eso, la recombinación te lo disuelve, digamos así. Pero bueno, ya lo que funciona es la selección, lo que realiza, pero sobre una variabilidad inicial más amplia, una selección dentro de cada línea cerrada hubiera sido absurda, es decir, pero ya con un material genético más heterogéneo, pues tienes las condiciones de hacer una selección relativamente moderada. Y tampoco... Sí hicimos un experimento de selección más fuerte unos años después. Es decir, aquí veo que viene un calendario, está todo mucho más documentado que yo. Y hicimos este ensayo cuando empezaron a introducirse la metodología de evaluación genética más moderna, que se llamaba BLUP, un modelo animal, o como queráis, no sonará nada, pero digamos, un método, digamos, más eficaz de combinar toda la información genealógica, aprovechar los registros de todos los parientes para la evaluación genética de cada candidato a reproductor. Entonces hicimos un experimento para decir, bueno, tenemos nuestro Torbiscal como población control y seleccionamos una línea distinta, ya, los mejores que nos salgan, ¿para qué? Pues para peso a 4 meses, también por cuestión de dinero. Ahí decimos, bueno, una selección que pudiera hacer un ganadero en su tal sin que le costara demasiado. Pues peso a 4 meses y y seleccionar en contra del espesor de grasa de manera no muy fuerte. Y lo hicimos, pues no sé, 3 o 4 generaciones, no me acuerdo, no muchas más. Y obtuvimos una buena respuesta en términos de mejor crecimiento, bueno, una reducción de grasa posiblemente excesiva, mejor rendimiento de piezas nobles, pero claro, una caída de la regeneración. Entonces, no, pero lo hicimos, a ver, como los ensayos se hacen para eso. Antes de empezar éramos conscientes de los riesgos. El riesgo era, claro, ya lo sabíamos, íbamos a tener respuesta, pero no teníamos muy claro qué iba a pasar con la grasa muscular. Y la grasa muscular cayó, no tanto como la dorsal, pero vamos, en términos no deseados. Y bueno, eso se canceló, es decir, esa línea se cortó, pero bueno, era uno de los muchos experimentos que se hicieron. Entonces, como hicimos también un ensayo de cruces con una raza hiperprolífica china,
Sí, pero luego. Pasaba para luego. Nos preguntaban al principio que de dónde viene el nombre de Torbiscala, porque bueno, luego veremos que los hierbas y todo esto proceden de arroyos de allí de la finca Torbiscal. También, es un arroyo del Tesón. Yo cuando hice la tesis de doctora, cuando estaba a punto de presentarla con Zola, la hice sobre las estirpes entonces del Tesón, una de ellas era Torbiscal, y la puse con V. Y entonces, le enseñé a Odriozola una curiosidad del manuscrito, la cosa que te editaban entonces en las imprentas, y me apareció, me abrió la mesa de mi despacho ahí en la escuela y me tiró la tesis a la cabeza. Joder. Bueno, 4 años a estas alturas, todavía no sabes escribir y tal. Era un bendito, y a mí me trataba como un padre. Pero bueno, en ese momento, pues, entonces sé perfectamente por eso que es un arroz. Muy bien, luego también, como curiosidad, nos lo ha comentado, me imagino que me lo ha dejado para mí, nos encontrasteis también algo oculto, ¿no? En Puebla, en la línea Puebla, pues después de varios cruzamientos aparecieron algunos animales que Puebla es lampiño negro y se pensaba que era puro para el color negro. Y sin embargo fueron apareciendo algunos animales, y nos lo preguntaba también Emiliano de Pedro, ahora nos está preguntando en remoto qué pasa con Gamito. Entonces, cuéntanos la historia de Ruperta y de Gamito. Bueno, Ruperta era una de las cerdas fundadoras. Hay el número 212, de las que vinieron primero. Y bueno, pues ya con los hijos que se fueron obteniendo, pues justamente cuando empezaron a hacerse cruces con otras estirpes, pues se vio que aparte de los lechones salían con capa colorada. ¿Por qué? Porque el alelo, y no pensaba ver responsable del negro y el colorado. Pues hay 2 alelos en un gen que ahora sabemos que es el gen MC1R, que, y Ruperta, pues resulta que es heterocigota. Entonces, era heterocigota, no se sabía antes. La única, de todos los lampiños, la única que era heterocigota. Bueno, y Odriozola, pues como era un genetista interesado, pues dijo, pues vamos a ver si formamos una línea que sea colorada, lampiña. Y bueno, se obtuvo, nos la cargamos nosotros. Ganamos porque pues ya es como el de Son, durante muchos años trabajábamos muchos y muy bien y mucha gente, pero de dinero poco. Entonces, pues para dar de comer a los cerdos no las veíamos mal. Entonces, pues eso hubo que sustituir. Entonces, bueno, pero estuvo muchos años. ¿Cuál es el problema del gamito? Pues tenía varios. Uno, asociaba al color colorado, asociado no porque fuera el mismo gen, sino que yo creo que genes ahí ligados con él, pues había una serie de mejores características. Una, que el número de tetinas pasaba de 10 a 12. El número de tetinas en el cerdo ibérico es un aspecto sumamente crítico, no solamente porque de las 10 que tiene, el último par en general es no funcional, muchas veces, y el penúltimo, pues si no cuidas mucho también. Entonces, una cerda con 6 pares de tetinas, pues era una vista. Eran animales también más magros que el guadierba, y bueno, tienen gente. El problema es que un animal colorado lampiño, en el sur de España, pues se quema. Entonces, pues le salen quemaduras en la piel, que hay que tratar, que una complicación, o sea, desde el punto de vista de manejo, pues por eso no es casual que no haya colorado lampiño. Y el entrepelado ese famoso, yo creo que es, bueno, creo no, por lo que hemos analizado, procede de cruces de lampiño con retinto. Y que lo que pasa es que en la progenie se han pegado con los negros, con los que tiran al negro, que a veces es un negro que no se entienda. Porque eso del entrepelado es un nombre muy reciente, que tiene que ver con nosotros. Bueno, yo creo que lo hemos hecho con varios tipos de marcadores, que nos sale, vamos, en la muestra que nosotros, a ver, llegamos a tener un banco de ADN de 5.000 o 6.000 animales. Y claro, pues, colaboramos mucho tiempo con la CERIBE,
y teníamos muestras, a lo mejor de 200 ganaderías distintas, de todas las que estaban en el quirófano, ¿no? Que analizamos todas, analizamos algunas con otros métodos, pero desde el punto de vista de la posibilidad de medir si tenían ascendencia, sí lo hicimos con algunas y nos sabían que era una mezcla, que es un poco lógico también. Pero vamos, en ese cruce, por supuesto, los colorados los dejamos fuera. Puebla era la línea seguramente más grasa, entiendo, de todas las que entraron en el Besón. ¿Y hay alguna relación? Nosotros siempre, a nivel industrial, siempre consideramos que el ibérico más graso suele ser el de tobillo más fino, o el de hueso más fino, perdón. ¿Hay alguna base genética? ¿Es posible que haya alguna correlación? ¿O? No lo sé, no puedo. Sí, imagino que eso haría falta más estudios, y lo que sí que es cierto es que Puebla creo que tenía un dato por ahí, es el que más tocino tenía, pero también es el que curiosamente daba más rendimiento de jamón. Y eso son cosas que, ¿hasta qué punto Puebla? Bueno, yo los datos, esos datos igual seguramente esa tabla la he hecho yo, no me acuerdo cómo la he hecho. Pero yo en principio es probable que esos datos procedan de animales con peso de sacrificio ligeramente distinto. Los sacrificios, los Puebla o Guadierbas, como queramos llamarlo, tuvieran a lo mejor 10 kilos de peso menos que los torriscas. Entonces depende de los ajustes. El modelo estadístico que se haya utilizado, sea uno u otro, nos puede llevar a un tipo. Pero en principio un animal más pequeño tiende a tener una proporción de piezas nobles más alta. Y entonces pues puede ser esa la cuestión, pero no te puedo... Muy bien. Luego me tienes fusilado. Llegó la crisis, más crisis todavía. ¿Pero por qué no has dado tú la charla? A mediados del siglo pasado, el cerdo ibérico estaba, encontramos ya declaraciones en el Congreso Mundial de Veterinaria de Madrid, de Benito Delgado Jorro, que decía que el cerdo extremeño está condenado para nosotros a que no quede de él más que el recuerdo. O sea, realmente se daba por perdido. Era una raza que no estaba con los tiempos. Realmente el mercado seguramente no estaba maduro para pagar un sobreprecio por una calidad, y bueno, pues la cuestión de precios pues no podía competir con el resto de razas que venían de fuera de España, con lo cual lo pasó mal. Hubo muchos intentos de buscar soluciones, y me consta que uno de ellos, bueno, de hecho había premios, me parece que hasta de 1 millón de pesetas o cosas así, una fundación que la verdad es que no he contactado con ellos y me han dicho que han perdido todos los papeles. Pues, ¿Podría ser la Fundación Martín Escudero? Sí, creo que sí. La Fundación Martín Escudero sí, de COA financió el ensayo ese que decía antes, que mostró el tema de la degradación proteica, y luego, pues, hace unos años, pues nosotros teníamos una chica que terminó la tesis, no sabíamos, quería ir a Estados Unidos, y yo me acordé de la fundación esta, y bueno, descubrí que un primo mío, un primo segundo, estaba en la junta directiva, no sé qué, y con mi cuñado Miguel, pues dije, oye, podríamos ir a pedir el dinero a esto. Miguel fue a pedir dinero para Doñana, y yo fui a pedir dinero para que a esta chica la mandaran a Carolina del Norte. Y bueno, pues ahí estuvo. Me refiero con lo de esta fundación, que uno de los premios era para mejorar la eficacia o la rentabilidad del cerdo ibérico. Y creo que no sé si hizo una edición o varias ediciones, pero una por lo menos la ganó Odriozola, como no podía ser de otra manera. Y la ganó con un estudio que hoy nos parecería pues un pecado realmente, porque lo que realmente proponía era lo que llamaba el cerdo de primor, que era un cerdo ibérico, pues, que llegó a comprobarse que tenía una buena asimilación, que tenía un buen comportamiento proteico, que tenía menos requerimientos incluso que otras razas. Y lo que llegó a proponer es que para ser competitivo con todos estos cerdos, estas razas modernas, pues que se matara con 70 kilos, le hacen pruebas de los 80, 70 y incluso con 60 bueno, kilos. Es lo que él llamaba el cerdo de primor, que hace unos años lo resucitó la asociación, lo que hizo un intento, con un poco éxito.
él era un hombre del siglo, muy del siglo XX, ¿no? Vamos, XX más bien XIX, de la primera mitad. Y tenía como referencia siempre a Inglaterra. Y allí había, bueno, pues un mercado de cerdo más diversificado y había un tipo de pork, pues que sí, que eran animales más o menos que se sacrificaban con ese peso. Pero claro, eso, a lo mejor, eso, en esta época, podía tener un nicho de mercado. Y ahora, si haces algo distinto, que no sea malo, que sea rico, siempre encuentras a alguien que se lo come y algún influencer de esto que te dicen que es estupendo. Entonces él tenía esa idea, pero bueno, no es algo al que le dedicara, yo creo, mucho trabajo ahí en la finca. Es algo que yo creo más en conferencias que dio, en tal, era como algo que sugería a los ganaderos como una posibilidad. Pero yo creo que eso correspondía, yo creo que en la España de la época, eso desde el punto de vista económico del mercado, yo creo que no era viable. Ahora tú, a lo mejor, mira, oye. No. Creo que es una línea. No, yo no lo veo tampoco. Era una línea que podía tener sentido como un poco a la desesperada, buscar una solución para el ibérico, pero creo que realmente lo que hizo falta para el ibérico, se habla de muchas causas de su declive y de la crisis del ibérico, pero yo creo que hasta que realmente la recuperación no se ha debido hasta que el mercado ha estado maduro para pagar una carne por su valor sensorial. O sea, realmente hasta hace 20, 30 años el mercado no estaba maduro como para eso. Yo creo que es principalmente lo que más. En primer lugar, yo creo que había un problema previo de que el mercado reconociera al ibérico como algo distinto al blanco, previo a que te gustara o no. Previo a la calidad sensorial está en que el consumidor tenga herramientas para distinguir eso del resto de los productos de cerdo. Y eso estaba sin resolver, ¿no? Y más que, bueno, en las zonas de producción y con los clientes tradicionales. Sí, pero no lo ponían por tradición, ¿no? Claro. Y otro intento, lógicamente, que hubo de salvar la raza y hacerla más eficiente, pues fue el de los cruces. Y para eso tenemos una pregunta también que nos hacen en remoto, que nos hace Jorge... No, ¿quién nos la hace? Jorge Suárez Martín, sí, que si se había cruzado alguna vez ibérico con blanco. Pues que yo sepa, por lo menos, se ha cruzado con el cerdo más famoso de la época, que fue el Bercy, que fue el primer gran cruce entre los cerdos europeos y el asiático, que fue el cerdo, la estrella del momento, que fue el que estaba de moda. Era negro con las patas, los 5 puntos blancos, las 4 patas blancas al final y también un poquito solía tener la cola o en la jeta. Con el Tamworth también se han hecho cruzamientos, que está en la documentación, en la historia, sobre todo en Portugal, era una raza inglesa, y entonces por afinidad los portugueses con Inglaterra, pues se ha utilizado bastante, no sé si quedan restos genéticos o no en las líneas, todo el mundo dice que sí, que queda, pero no sé si es fácil de comprobar. También se ha cruzado con el Large White, lo que decía, incluso Rezola, que antes de emprender la misión aquí con el ibérico venía de Galicia de trabajar con el cerdo Large White que había importado de Inglaterra, pues también hizo pruebas con el cerdo blanco y desde luego eran horrorosas. Cuando le soltaban a la dehesa, pues ni se defendía, ni tenía los aplomos, ni se movía lo suficiente para conseguir alimentos, se quemaba con el sol, realmente no fue ningún éxito. También se cruzó con el Essex, que en aquellos tiempos el Essex es el que veis en el centro de la imagen, era bastante fino, era un cerdo negro, totalmente lo evolucionó y era fajado con una faja blanca, pero era un cerdo que era bastante prometedor. Y hay, por cierto, hay un documento por ahí de había bastantes duques o condes, yo me digo, marqueses, que eran ganaderos entonces y tenían una cierta correspondencia y hablaban de qué cerdo era mejor para cruzar con el ibérico. Y hablaban de las bondades del Essex, pero bueno, al final venían a reconocer que para la dehesa no había nada como el ibérico. También se ha cruzado con el Large Black, con el cerdo blanco, el gran cerdo negro inglés, que pues, se creó el cerdo del Guadalperal, que queda un poco entre estos dos, con el Jaishin, también se suele
habéis hecho somos vosotros. responsables. Eso lo habéis hecho vosotros. Bueno, pero es un poco lo mismo que la línea seleccionada. Eran experiencias que no salían de tesón, no salían animales castrados a ensayos de montanera. ¿Qué salió de eso? Bueno, pues fue interesante, pero un experimento fallido, bueno, como son la mayoría de las cosas que hacemos los investigadores. No, esto en principio, bueno, fue una oportunidad de colaborar con un grupo del INRA francés que disponía de 3 líneas hiperprolíficas chinas que les habían regalado, bueno, por un intercambio a principios de los años 80. Y al cabo de unos años, bueno, se habían desarrollado mucho trabajo. Y una de ellas, bueno, la línea Meissan, luego ha sido muy importante en el desarrollo de líneas hiperprolíficas del cerdo blanco. A nosotros el Meissan nos ofrecieron el Yachin, no para traer animales, sino para importar semen. Y bueno, hicimos pues varios niveles de cruzamiento, o sea, 50% ibérico, o sea, mitad ibérico, mitad Yachin, 75% ibérico, 25% Yachin, y luego algún cruce con Duroc. Bueno, es poco que podía salir de ahí. Desde el punto de vista de aumento de tamaño de camada, espectacular. O sea, aumentos de 3 o 4 lechones más, además que las cerdas criaban. ¿No? Las cerdas, claro, no eran Yachin, eran híbridas Toriscal por Yachin, o sea, no disponíamos de animal. Pero realmente el animal que salía de ahí era inviable desde el punto de vista productivo. Es decir, que tenía un crecimiento muy limitado, es decir, era difícil que creciera más de 130 kilos y además un crecimiento muy lento, una canal llena de problemas, una piel gruesísima, muchísimo pelo, mucho hueso, muy poco rendimiento. Entonces, bueno, por ahí recurrimos a probar un cruce con Duroc. En aquella época, como no había normas, se podía hacer cualquier cosa, pero nosotros en cualquier caso, seguro que no salió un solo gen Yachin de ahí, es decir, que no. Y bueno, pues en un momento dado, pues como hicimos con otras cosas, lo cerramos y bueno, pues, yo creo que no llegamos a publicar. Bueno, creo que al final publicamos un artículo, pero que no tenía, solo utilizando el material de las mamas y eso, pues para otra cosa. Y bueno, nos supuso mucho trabajo, conocimos a muchos ganaderos y muchos industriales que tenían la oportunidad de engordar los cerdos y de tener datos de despiece, pero bueno, al final pues no pudimos hacer ningún tipo de recomendación positiva. Y luego tenemos también, lógicamente, el famoso manchado de jabugo, que tiene también sangre al fin y al cabo es un cruce consolidado del Berkshire, del Dutch White, del Bunteschwein, me parece un cerdo alemán, y de los ibéricos. O sea que, bueno, fueron intentos que algunos se han mantenido y otros pues han ido perdiendo, y el que queda al final es el cruce con el Duroc, que es el que está justificado en nuestra normativa para cruces de hibridación, pero con madres puras, que es lo que persigue la norma, y bueno, eso es uno de los cambios importantes, porque yo creo que el cruce con el Duroc salvó al ibérico en un momento en que estaba en crisis, permitió popularizar al jamón, porque permitió hacerlo más asequible al consumidor. Creo que fue fundamental en la decisión del ibérico y en la salvación de España. En el resto de países desapareció totalmente todas estas razas. Pero llegó un momento, era algo imparable, no había control, utilizaban mal el Duroc, no había ningún tipo de control de gestión y estábamos perdiendo la raza. Y por eso, pues gracias a algunas asociaciones y al equipo del Ministerio en su momento, pues se estableció una normativa en la que se puso con sus convenientes, inconvenientes y con que no estamos todos de acuerdo, pero por lo menos el que la madre fuera pura, creo que es la única forma de salvar la raza y evitar que haya una dilución total y que perdamos al final la cierta pureza que pueda quedar. Pero bueno, también creo que hay que agradecer su contribución en este proceso y es importante que llegado a este momento pues seamos capaces de reconocer la situación y buscar cómo podemos ir mejorando en el futuro y purificar dentro de lo posible la raza
que hoy por hoy, pues al fin y al cabo, está definida como todas las razas puras, pues una raza pura es aquella que está inscrita o registrada en el libro genealógico. Y obviamente nadie se mete en sus genes ni en sus anhelos. Y en fin... bueno, ahí te puedo interrumpir. Sí. En lo fundamental estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no podemos es cerrar los ojos a cosas que podemos estudiar, podemos conocer. Sí, yo lo decía antes, es decir, que no podemos contribuir a una idea de que la raza ibérica está totalmente contaminada, no sé por qué no es verdad. Pero sí es cierto que hay algún tipo de contaminación y que probablemente tiene una presencia muy desigual. Es decir, que hay ganaderos o industriales que están más afectados por eso y otros que están absolutamente. Entonces, dentro de eso, a ver, cuando se dice que no hay razas, que las razas no son líneas puras, es una comparación sobre todo respecto a las variedades vegetales, donde es posible tener animales, especies o variedades prácticamente consanguíneas. Pero, bueno, una raza de cualquier especie de ganado, pues es por definición también heterogénea. Pero aquí lo que estamos hablando es de un tipo de contaminación reciente y, por lo tanto, más sencillo. Entonces, tú haces un problema si un individuo, nosotros en el panel que tenemos publicado de 64.000 para identificar unos tipos de otros, pues damos un rango, es decir, aceptamos en parte por la precisión que tiene el método y en parte por un poco de sentido común. Entendemos animal que dé por encima del 85 o del 90% de origen ibérico, bueno, parece que no hay por qué preocuparse por eso. Pero claro, si te salen animales que están dados como ibéricos y tienen un 60% de duro, y no salen, pues oye, no sé, algo tienes que hacer. Algo hay que hacer. Es decir, no, insisto, yo creo que, pero el primer problema es que no hay un estudio que nos lo diga, esto tiene tal dimensión, que puede ser poco, puede ser no tampoco, puede ser algo más, y sobre todo puede afectar mucho a algunas zonas. Yo solo conozco 2 estudios, que están hechos por el grupo nuestro. Yo no creo que nadie lo haya hecho nada más. Uno es algo, y están publicados los dos, o sea que no, están publicados en congresos, no sé si 1 o 2 veces, aquí en España, fuera de España, o sea que no es un secreto. Uno es un estudio hecho por Juan García Casco, fundamentalmente, que se muestreó loncheados de supermercados, tiendas de gourmet, autoservicios, grandes superficies, yo creo que de Madrid, Barcelona, Sevilla, Badajoz, no sé cuántos. Y estableció que esos procedían de 10 orígenes fabricantes, ganaderos, digamos, líneas de fabricación. ¿Qué encontró? ¿No? Pues lo que estoy diciendo, una distribución irregular, es decir, gente que da loncheados del 50%, es lo que el material que ponían en la etiqueta, 50% de ibérico. ¿Qué es lo que encontró? Pues jamones, pues se cogía una losa, se traía el ADN, se pasaban por el panel, jamones que te daban 48, 50, clavado. Pero otros que se desviaban. Sí. Entonces eso, un poco hay que saberlo. Entonces, ese, digamos, sería a lo mejor una observación afectada por menos sesgo. Lo otro, claro, son ya... Nosotros hicimos con Aceribe un screening con un panel menos eficiente que el que tenemos ahora, pero sí indicativo de lo que no era ibérico, no tanto como el que tenemos ahora, que te da una estimación del porcentaje, sino que mostraba bien, no, esto no puede ser ibérico porque tiene esto y esto que no es compatible con algo. Bueno, y ahí lo mismo, encontramos unas pocas ganaderías y que además estaban relacionadas por relaciones familiares de proximidad que tenían otras cosas. Eso la asociación lo conoció y bueno, yo no sé exactamente qué hizo con eso, porque luego por unos tipos de razones o por otros, pues no es que dejábamos de colaborar, pero vamos, sobre ese tema pues no hemos ido colaborando. Y luego, pues digamos, ha habido otra colaboración con Assisi, orientada a digamos, a validar o de alguna manera refrendar el registro de machos, de berracos híbridos duros para obtener el 75%. Bueno, pues claro, hay un poco, yo creo que así se tiende a pasar como a chequear más los que ellos visualmente, sus técnicos han visto
que plantean alguna duda. Y ahí pues también salen cosas que te indican pues, que no son al 50, que tienen más de duro de lo que tenían que tener. Porque el ibérico probablemente que han utilizado, pues tiene allí. Entonces, dentro de eso, ya tuvimos oportunidad de comentar un poco de pasada, hay un gen con un alelo que me preocupa especialmente, que es un gen que se llama IGF-2, que es un factor del crecimiento de insulina. Este es un gen, bueno, con un modo de acción génica muy curioso que no voy a explicar porque no es mendeliano como los guisantes amarillentas, sino que es distinto, pero eso lo vamos a dejar de lado. Pero que sí que tiene un efecto negativo sobre, a ver, se usa en las líneas de Duroc y de tal, pues ese alelo está con frecuencia altísima, que aumenta la conformación, reduce la grasa y reduce la densidad muscular. Entonces, eso, si tú tienes una línea de ibérico donde eso está en danza, tú a la hora de seleccionar berracos, claro que seleccionas berracos que lleven ese alelo por delante. Y eso lo van a llevar los descendientes. O sea, claro, luego he visto por ahí, eso también plantea un problema que es interesante. Es decir, que nos tenemos que acostumbrar a abordar los problemas que son importantes, intentar abordarlos de forma colectiva, o sea, sin andar preocupados de que se va a publicar un trabajo, quién lo va a firmar, porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabes? Hay problemas de eso que sería necesario hacer hacer un esfuerzo mayor a todos los ámbitos. Por ejemplo, es decir, habría que buscar justo animales que fueran portadores, que simplemente estos berracos híbridos van a llevar este alelo de este gen procedente del duro, lo cruzas contra, y la progenie, unos van a llevar este alelo y otros no. Pues comparar la diferencia a todos los niveles, y evaluarlo, pero además conociendo el sistema este raro de herencia, porque he visto un trabajo por ahí de gente que sabe mucho de calidad de carne, pero no sabe una palabra de genética, y han comparado dos grupos sin tener en cuenta si ese alelo viene del padre, que es cuando realmente hay acción génica negativa, vamos, positiva para el crecimiento, o viene de la madre, cuando da absolutamente igual que ese alelo tal. Entonces, es decir, que tiene que ser una aproximación pues, más multidisciplinar y también saliendo del ámbito estrictamente académico. Es decir, porque es un problema, como si entiendo, que tiene cierta relevancia, porque si no, es que vuelvo a insistir, es decir, lo que es el sector de ibérico puro no puede, o sea, tiene que tomarse las cosas muy en serio, como se la toman en muchos aspectos, la nutrición, la fabricación, el marketing, la distribución, o sea, están haciendo cosas estupendas. Pero, digamos, la materia prima es muy importante y hay que cuidarla al máximo, porque es un mercado, además, que no vende solamente calidad sensorial de un producto. O sea, vende una cosa que se llama imagen, que es, tú vendes un producto que se ha hecho en la naturaleza, en la dehesa, una raza rústica, todo eso. Entonces, todo eso tiene que ser lo que dices. Vuelvo a decir, no puede ser a lo mejor al 100%, sobre todo porque no lo puedes medir con esa precisión, pero tienes que intentar sacar balones fuera. Lo que claramente no debe estar ahí, pues intentar quitarlo más rápidamente, más lentamente, pero entender que eso no lo tienes que quitar, porque si no te va a aparecer un competidor dentro o fuera que va a hacer las cosas mejor y va a poder explicarlo además. Es importante que tengamos también ámbitos, posibilidades de mejora en el futuro. Y bueno, pasamos a las preguntas. Tenemos algunas por streaming y algunos del público. Tenían deseos. Buenas tardes. Soy Pedro García. Muchas gracias por hacer este evento. Para ciertas personas, pues, tiene más importancia de la que creéis. Nos hemos reencontrado, Luis, Carmen, después de muchos años de colaborar en línea. Y Juan Vicente, yo creo que nos conocemos de Hungría, con el doctor Radki. Entonces, pues es un placer estar aquí, es un placer escuchar a Luis. Y bueno, pues es súper interesante lo que nos has contado, como siempre. Y bueno, has hablado un poco así del tema de la cerda china y así. No sé si eres consciente de
de la importancia que tengo para algunos. Yo llevaba 2 años pinchando vacas en Asturias y me llamaron que salió una beca en el INIA para hacer la tesis doctoral. Estoy harto de andar por los montes, voy a ver. Y Santiago Martín Rillo me dio la beca para hacer el estudio endocrinológico de la cerda de cruce y así por ibérico. O sea que gracias a eso... Te tenía que haber citado. Entré en el INIA, me incorporé, hice la tesis, luego después de 16 años en el INIA, pedí el excedente y llevo 40 años recorriendo el mundo viendo cerdos. Una especial emoción cuando vi la primera Meisán y el primer Yasin en su propia tierra, en la zona de Taipei. Y bueno, pues que ha tenido más importancia de la que a priori parece. Pero luego quería comentarte que dentro de estos viajes, yo me encontré la cerda que llaman criolla en Cuba. Ahí atada con una cadena tirada en el suelo debajo de una carpeta. Y dije, pero si esto es un retinto o esto es pero vamos, es pura raza. Y dice, no, esto es lo que trajo Colón cuando iba por aquí y trajo estos tachos y tal. Entonces, bueno, ahora estaba en un plan, hace años, no ahora después de la pandemia, no sé, pero estaba en un plan para recuperar la raza y para hacer un trabajo importante. La pregunta, yo no sé si sabes si se han hecho estudios con ello, el grado de pureza, si de ese ibérico, y bueno, y que igual que ahí, pues también está el pelo mexicano y hay otros por otros puntos, que a lo mejor sí que esa pureza o sí se tenían que tener esos contactos para que de alguna manera esa contaminación mayor o menor que puede haber en los ibéricos de hoy en día, pues se puede mantener o se puede mantener. Bueno, esos trabajos que hacíamos de recuperación para mantener el banco de semen congelado y todo esto son importantes, ¿no? Por cierto, me saco una foto con todo el pelo moreno y nada de eso. A mí me han puesto aquí como los hermanos Machado y no me quejo. Bueno, muchas gracias. Pues, bueno, esto que hablas del cerdo criollo, sí, efectivamente hay en toda Sudamérica, hasta Uruguay, el cerdo pampa tiene una... De hecho, yo creo que Colón nos debió llevar en el segundo viaje, pero yo creo que se lo habían dado a comer casi todo. Que hay testimonio que nos llevaba incluso en los recorridos que hacía por Florida, era Hernando de Soto, el cortejo militar que fueran colonizadores llevaban los cerdos pues, a países comiendo, luego por el camino pues un poco. Entonces, todo eso está, Sudamérica está lleno de, lleno no, porque son pocos, digo, lleno en cuanto al número de razas y tal. Yo creo que es imposible allí, y tiene mucho sentido recuperar nada. Ellos en todo caso tienen interés en conservar esas razas como lo que son ahora. Pues me parece bien. Ahora, las posibilidades de conservarlas, yo creo que va siempre, como cualquier cosa de estas, a encontrar un nicho de mercado que les permita subsistir en términos por la propia producción. Porque, claro, desde el punto de vista del interés genético, no son lo suficientemente distintas o tal. Pero bueno, sí, estudios de comparación los ha hecho bastante gente. Juan Vicente Delgado de Córdoba ha hecho varias cosas de estas y bueno, y a nivel incluso de secuencias y de SNP, Miguel Pérez Enciso también tiene muchas cosas hechas y ves que están todos, tienen prácticamente todas las razas del mundo están ahí cruzadas con Iberia, o sea, Duro, incluso algunas antiguas, Poland China, tal. Y en ese sentido, es como lo veo, es decir, en este momento yo creo que está muy ligada a una agricultura de subsistencia, es decir, de zonas casi marginales o tal. Y eso va a seguir siendo así hasta que mientras no sean capaces de encontrar algún tipo de producto, porque allí se reconozca como producto local, que tiene más garantía de lo que sea, que se venda a un precio que justifique su producción. Y si no, pues lo tienen muy crudo. Y a nivel científico, yo no encuentro razones para sacarlo adelante. Y no debería decirlo, porque nosotros, los genetistas, decimos que hay que conservarlo todo, pero uno con la edad empieza a hacer un poco más sentido. Nos pregunta
a ver, ¿quién era? Emiliano de Pedro, no, Jorge Suárez Martínez, que con todas las propiedades que se presuponen al Torbiscal, ¿cómo es posible que esté en peligro de extinción? La pezuña, Brasa. Pues, bueno, en peligro de extinción no está, porque en eso yo creo que se sigue conservando. Pocos animales, pero con un sistema de diseño de apareamientos y de gestión, pues que minimiza el aumento del parentesco de la consanguinidad y bueno, puede sobrevivir un tiempo. Hay Torbiscal fuera, no mucho, o sea, hay ganaderos que lo siguen utilizando y bueno, pues yo creo que se conserva también en el centro de Extremadura, de Servicio de Investigación Agraria de Extremadura, y creo que se conserva también en la Diputación de Huelva, Javier Forero. Y bueno, pues quizá, y yo no soy ahora la persona más adecuada para hacerlo, llegaba algún momento, pues habría que establecer la posibilidad de algún intercambio de berracos, algún tal, pero bueno, yo no soy quien para opinar sobre eso ahora. Y tenía que haber una serie de garantías de puestos sanitarias y también un chequeo serio de los animales que se movieran de un sitio a otro. Esa posibilidad existe y quizá a medio plazo podría ser interesante. Y para terminar, Emiliano de Pedro pregunta que si sería posible hoy día, a partir de tipos genéticos actuales, llevar a cabo una recuperación de genes de ibérico para conseguir animales como el Torbiscal para que no se perdiesen esos genes característicos de la raza ibérica. No acabo de entender. Sí, me cuesta. Y creo que quiere decir si básicamente si se podría, con los tipos que quedan ahí genéticamente, las variedades que queden en la actualidad, hacer cruces para conseguir animales como el Torbiscal. No sé si se refería específicamente al Torbiscal o simplemente a algún cruce que agrupe los genes de los que quedan para utilizarlos de reservorio. Sí, bueno, no hemos hablado, y yo creo que es un tema interesante, que hay programas de selección ahora a cargo, es que eran demasiadas cosas que hablar, a cargo de las empresas ahora que están metidas en el ibérico, pues ya con métodos, digamos, más modernos en todos los aspectos, ¿no? Y yo no lo conozco muy a fondo, conozco, bueno, el que hemos intervenido nosotros, el Sánchez Romero y Carvajal, pero que bueno, ha seguido con su línea propia, pero hay un ejemplo, el de Ingapor, el de Ingafood, perdón, que bueno, pues que ellos han probado 3 líneas, se han quedado con 2, han hecho una especie de línea sintética, lo que llaman línea castuera, bueno, en la que están seleccionando para el tamaño de campo, no sé exactamente, para carácter reproductivo, me parece, fundamentalmente, y bueno, que han tenido una respuesta interesante. Y me imagino, bueno, sé que también Incarlosa tiene también un programa más o menos que yo creo que gestiona. Luego hay también un papel, aquí es una cosa curiosa, o sea, aquí entran empresas de genética de fuera, cuando no es por nada, pero genetistas españoles hay un montón y muy buenos. De hecho, es una cosa que no entiendo, porque es un terreno en el que a nivel internacional en genética de cerdos, y no lo digo por nosotros, que estamos un tanto al margen, o sea, que hay gente buenísima en Zaragoza, en Cataluña, en Lérida, en Barcelona, en distintas instituciones. Y bueno, y esa gente está poco involucrada. En el programa de Ingafood sí que interviene gente de la Universidad de Zaragoza y del IRTA, creo. Pero en nosotros, bueno, pues veo que está metida gente en una PIC y eso, bueno, que sí que a nivel internacional es gente muy competente, pero hombre, que en ibérico son novatos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues antes de despediros, recordaros que perdón. José. Última pregunta y... Buenas tardes. Me llamo José Antonio y ya la última pregunta que voy a hacer antes de acabar. Sobre toda la disertación que habéis hecho, está muy bien, me gusta la historia desde la génesis hasta ahora. Y quería yo poner dos preguntas de futuro, ¿ya? Si tiene que ver con la genética o no, sé. Pero uno que si efectivamente evolucionamos para el futuro en estudios para hacerlos, digamos, ahora que está tan de moda la carta.
Es decir, pues mira, yo le quiero producir para este sentido, yo produzco cerdos para esto. Y si eso en el futuro es viable o no es viable genéticamente. Me refiero a estudios futuros. Eso existe ya para órganos, existe, ¿no? ¿Tienes para trasplantes? No, para la carta. Ah, la carta. O sea, será más amplio. Bueno, teóricamente ahora hay un cierto dilema, dada la extensión del mercado de la carne fresca. Bueno, es una tentación que se podía desarrollar una línea de berracos porque hay algunas pequeñas incompatibilidades, no necesariamente exactamente lo... Pero yo creo que las diferencias no son tan grandes como para justificar una línea específica para carne fresca, a menos de que se cambiara algún aspecto de la edad de sacrificio o el peso o tal, que entonces ya plantearía las cosas de una manera diferente. Pero la otra cuestión, una cosa es que sea posible en hacerlo y otra cosa es que luego haya un mercado de reproductores, de manera que el que se mete a desarrollar ese programa y a obtener esos animales encuentre un mercado que se los quiera comprar. Es decir, tú puedes desarrollar una línea de cerdos para cualquier cosa, digamos que sea heredable, y son casi todas, pero eso, como al final lo tienes que vender, pues tienes que contar con alguien que esté interesado en lo mismo, que te lo quiera comprar. Y eso es más complicado. Eso es más complicado. Eso es algo que tienes que desarrollar a demanda. Si hay alguien que te lo pide, y tú dices, bueno, me meto en eso porque al final estos cerdos los quieren todos estos, ¿no? El tema en este momento, la única opción sería para carne o para jamones y embutidos. Yo no creo que el tipo de animal, tal como se producen ahora los cerdos, tenga, digamos, genética tan distinto. Hay pequeños detalles que lo podían dar, pero es decir, es muy simple, es decir, como objetivo de selección podías plantearte pues, desarrollar más los lomos, las cabeceras de magros, pesar todo esto que se mide, que se vende en el mercado, el secreto, los cortes estos magros, podías seleccionar para eso, para magro, en ese tal, y entonces tienes un cerdo que tiene menos grasa, que es más magro, pero claro, no es totalmente... las cosas no son tan fáciles. El que quiere un secreto no lo quiere solo por la carne, sino por la grasita que lleva. Y el que compra una presa le ocurre exactamente igual. Hay no grasa intermuscular, sino grasa intramuscular, que es lo que da la jugosidad y la ternura. Pero eso teóricamente es posible en esas condiciones. Y la segunda pregunta era que si genéticamente, también para el futuro, todo el tipo de enfermedades que puedan venir tanto a los cerdos por vía de la peste porcina o la peste aviar de estos de animales que hay por ahí en traerla, que si se podría hacer algo genéticamente para hacer un cortafuegos, digamos. Yo creo que el tema de resistencia a la peste porcina africana me parece en este momento imaginable. En general, los intentos que hay en cerdos yo creo que son relativamente débiles. Digamos, un tipo de resistencia genérica a enfermedades en términos de más respuesta inmunitaria, tal. Pero eso es un tipo de selección muy complejo, porque necesitas, claro, hacer test de resistencia. Es decir, tú no puedes estar esperando que te llegue una enfermedad a ver lo que lo contagia o no, sino que tienes que anticiparte a eso, a chequear en condiciones experimentales, en unas instalaciones de seguridad biológica, de qué animales, en fin, es un tipo de selección muy costoso de hacer. Si se quiere hacer, además, probablemente tendría que combinarse con información genómica. Es decir, al mismo tiempo que se chequea eso, utilizar otro tipo de métodos, digamos, más nuevos, pero que están ya implementados y aplicados en algunos casos, de utilizar ya pues, genotipos pues, de 60.000 mutaciones o 50.000 mutaciones, lo que sea, combinar las dos cosas. Pero vamos, eso, si hablas de cuestiones de futuro, pues será de futuro, yo no lo conoceré. Muchas gracias. Os decía que para el día 7 de julio, aparte de los Sanfermines, pues tendremos a Mercedes Izquierdo, del Cicitec, que nos hablará de montaneras y sobre todo de pruebas con las 3 estirpes que estamos haciendo en conjunto con ellos
lampiño, el retinto y el torbiscal, con jamones con curación y diferencias en calidad y de comportamiento de valores. Y nada más, luego cuando terminemos, si que algunos queréis visitar las instalaciones que no lo conozcáis, pues os acompañamos y os enseñamos un poquito. Y bueno, pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer, como siempre, y pues esperemos nada muy a menudo. Estupendo, ¿no? Yo me he visto